Hola compis zigzagueros, hoy vamos a hacer la pañoleta con visera. Esta es la parte de la visera. Estos son los lacitos que van detrás. Giramos. También lleva una gomita aquí para poder recoger el cabello. Queda muy bonita. Vamos a la lista de materiales y comenzamos. Compis, comenzamos. Se los muestro en una tela más pequeña para que puedan entender el proceso y vean mejor cómo va el trabajo. Vamos a tomar nuestra tela que mide 75 por 75. Vamos a tomar esta punta y la vamos a unir a esta punta. Pero no la vamos a unir del todo. Vamos a dejar la tela de abajo con un margen de 2 centímetros a 2 centímetros y medio. La vamos a doblar así y la vamos a cortar por aquí. Aquí ya la he planchado. Vamos a cortar por aquí. Y vamos a tomar el trozo más grande, el de abajo. Esta es la tela entera. Mide 75 por 75. He tomado esta esquina de aquí. La he unido aquí. Y aquí se ve el margen de 2 centímetros a 2 centímetros y medio. Ahora voy a recortar por toda esta parte. Vamos a cortar. Ya está, compis. Ahora lo hemos cortado por aquí y vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer una marca. También me voy a ayudar de hacerle un pespunte o un hilván por aquí por arriba, por donde va a ir la visera, para poder identificar esta parte de estas dos esquinas. Es solo un pespunte a mano alzada para poder localizar rápidamente luego la parte de arriba. Ya está, ahora vamos al siguiente paso. Ya lo hemos marcado por la parte de arriba. Ahora vamos a doblar por la mitad. Vamos a sujetar con alfileres. Acuérdense, donde tenemos señalado es la parte de arriba donde irá la visera. Desde esta esquina hacia abajo vamos a medir 45 centímetros. Ahora atentis, compis. Desde esta esquina hacia abajo también vamos a medir 45 centímetros. Y vamos a trazar aquí, uniendo estos dos puntos, una semicurva. Vamos a quitar esta punta de aquí abajo. Si lo ponemos de frente a nosotros, nuestro pañuelo tendrá que salir esta punta con una formita redondeada, midiendo desde aquí hacia abajo 45 y desde aquí hacia abajo 45. Tomo la tela.
miedo. $45. Por aquí también. $45. Y vamos a hacer esto. Vamos a sacar esta punta. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos nuestra punta afuera. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte de la visera. Vamos a volver desde la mitad. Vamos a medir por todo el contorno hasta 34 centímetros. Desde este doblez, todo el contorno, 34. Vamos a marcar en las dos telas, por separado. Aquí, vamos a hacerle un piquete porque esta tela resbala mucho, cuesta mucho de encontrar las marcas. Ahora vamos a reservar nuestro pañuelo y vamos al siguiente paso. Compis, vamos con la parte de la visera. Ya tenemos cortadas nuestras piezas de 14 por 23, que son un rectángulo de tela, otro de entretela y otro de cualquier género duro de gis, poloneta o cualquier tela dura que queramos reciclar. Para cortar la visera vamos a utilizar el patrón que hemos hecho en la visera con cubreboca, que dejo aquí arriba el enlace. Allí ya tenemos el paso a paso del patrón. El patrón lo hacemos rapidísimo, en 3 minutos lo tenemos hecho. Promesa de compis zigzaguera. O sea que vayan a ver ese vídeo y sacan el patrón rapidísimo y luego ya seguimos con la parte de nuestro pañuelo. Vamos a cortar nuestras piezas y seguimos. Ya está cortada con la visera. Esta es la tela más dura. Y aquí está la tela principal, ya con la entretela pegada. He pegado primero este rectángulo con el de la entretela antes de cortarla porque así me fue más fácil recortar porque esta tela resbala mucho. Ahora, atentis, esta es la tela más rígida. Esta, la tela principal va así, mirando el derecho para arriba. La segunda pieza de nuestra tela principal por encima. Y otra vez la tela más rígida. Vamos a hacer un pequeño bocadillo o sándwich, como le quieran llamar, de esta forma. Encarado los dos derechos y las dos telas rígidas por encima. Ahora vamos a hacer un pespunte por todo este contorno y luego volvemos con el siguiente paso. Vamos a la máquina. Ya está, compis. Primero he pasado solamente las 3 capas porque así veía mejor de coger estas dos telas por dentro. Y luego le pasé la última capa. Hice doble pespunte. Giramos. Ahora vamos a pasar la plancha y vamos a pasar el segundo pespunte por
todo el contorno. Compis, antes de planchar, nos vamos a asegurar de doblar en donde lleva la curva, de doblar y hacerle unos pequeños cortes de esta forma para quitarle exceso de tela, para que sea más fácil luego girarlo y que quede con buena forma, para que no quede muy abultada la tela porque es bastante gordita. Le hacemos unos cortecitos solamente en las curvas y así quedará perfecto. Ahora sí, lo giramos, planchamos y vamos al segundo pespunte ya por fuera. Miren qué bonito está quedando nuestra visera, compis. También le he pasado un pespunte por aquí porque el género que sobra por dentro es normal, el de refuerzo, y le he pasado un pespunte para poder recortar todo esto que sobra. Luego de recortar lo marcaremos por la mitad y vamos a ir al siguiente paso. Vamos a ello. Compis, ya tenemos recortada la visera, marcada por la mitad. Vamos a tomar nuestro pañuelo. Esta es la parte de arriba donde la teníamos señalada. Y vamos a encarar aquí derecho. Y vamos a sujetar con alfileres. Vamos a sujetar nuestra visera por este contorno. Aparte de sujetar nuestra visera, vamos a tomar la tira de cinta que estaba apuntada en la lista de materiales, que mide 45 de largo y creo que 2 centímetros o 3 de ancho, no recuerdo, pero está en la lista de materiales. Por eso siempre tienen que estar atentos a la lista de materiales para todo lo que vamos usando en el proceso. Vamos a también partir por la mitad nuestra cinta. Y vamos a coser también. Les comento, esta cinta que es de algodón, también puede ser de algodón de punto, pero la vamos a necesitar para poner aquí, porque si no, a la hora de colocarnos la pañoleta resbalará mucho. Necesitamos esta cinta para que vaya sujeto al contorno de nuestra cabeza. Ahora vamos a coser estas 3 piezas y volvemos con el siguiente paso. Compis, vamos a doblar a 2 centímetros de ancho nuestra tira, la planchamos y sujetamos con alfileres para poder pasar el segundo pespunte. Aquí, en la parte del final de nuestra tira, vamos a entrar un pelín más para poder tener este margen del dobladillo del final de nuestra pañoleta. Este lado lo mismo. Vamos a entrar un pelín más la tira. Así tenemos el margen para este dobladillo. Vamos a pasar un pespunte primero en la parte de la tira blanca y luego también ya haremos el dobladillo de estas 2 esquinas. Tiraremos de esta forma a la hora de pegar la cinta
y tendremos cuidado de tirar la tira de abajo, la tela de abajo, para que no quede arrugado esta parte. Vamos a la máquina. Ya está, compis, nuestro pespunte por la tira de algodón y también nuestro dobladillo de arriba hecho. Esta parte ya lo tenemos terminado. Ahora vamos a ir a la parte de abajo. Esta es la redonda que hemos recortado anteriormente. Aquí están nuestros piquetes. Me ayudé otra vez con un hilván porque si no, no se ve. Del otro lado lo mismo. Vamos a pasar overlock desde este piquete hasta este piquete para ponerle aquí el trocito de goma que también teníamos apuntado en la lista de materiales. No me acuerdo la medida de la goma, pero la goma es muy poquita la que necesitamos. Tenemos que fruncir todo esto aquí. Vamos a pasar overlock y un pespunte con el ancho de nuestra goma. Y luego vamos a pasar la goma. Vamos a los pasos. Ya está nuestro pespunte, compis. Vamos a pasar nuestra goma, siempre ayudándonos con un alfiler al final. Ahora vamos a sujetar nuestra goma en los dos lados y vamos a terminar de hacer el dobladillo en estas dos líneas. Vamos.
Aquí está, compis, la parte de la gomita y hemos terminado de hacer el dobladillo de abajo en los dos lados. Esto va así. Esta es la parte del cabello de abajo y este es el lazo. Queda muy bonito. Ya está. Contenta como siempre, compis. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguirme en las redes sociales. Hasta otro trabajito juntos. Hasta luego. Muchas gracias, compis. No olvides suscribirte al canal. Hasta luego.